Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Bueno, pues esto es, como ha explicado Viviana, es un monográfico sobre el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión que se está cocinando todavía entre la Comisión Europea, que no la Unión Europea, porque aquí el Parlamento no tiene ni voz ni voto, y el Gobierno de los Estados Unidos. La cosa es que seguramente a muchos no suene de nada, porque esto no está apareciendo en los medios de comunicación, porque es un tema que no quieren que esté en la agenda política y social, en el debate público, de forma normal. Nos lo quieren colar. ¿Por qué nos lo quieren colar? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar, cuáles son estos peligros que nos puede traer este tratado si sale para adelante. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por pararlo. Como digo, lo están llevando en secreto. Las negociaciones y los textos que están redactando al respecto, por la envergadura que va a tener este tratado en todos los aspectos de nuestra vida, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, de los ciudadanos europeos y los ciudadanos estadounidenses. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a la nueva comisaria, que salió votada, pues porque como siempre liberales, populares y socialistas votan lo mismo, y salió aprobada. La nueva comisaria es una chica sueca que se llama Cecilia Malmström, es una ultraliberal, lo dejó bien claro allí en las 3 horas de audiencia que tuvimos con ella. La mayoría de las preguntas eran sobre el Tratado Transatlántico o sobre el CETA, que es lo mismo, pero con Canadá, que va a pasar ya al Parlamento Europeo para que lo aprobemos y pues desgraciadamente creemos que será aprobado. Pero el TIP, el que es con Estados Unidos, es mucho más peligroso porque es lo mismo que con Canadá, pero mucho más grande. Parece ser que el tratado con Canadá lo lanzan como una especie de sonda para ver cuál va a ser la aceptación entre la sociedad y cuáles van a ser la respuesta de la gente y cuáles van a ser las consecuencias. Como digo, el TIP es de una envergadura impresionante, va a afectar a toda la legislación que existe en los distintos estados de la Unión Europea y bueno, pues el otro día solo cuento una cosa para que veáis el poder, creemos, esto es una suposición de los lobbies, que son los que están llevando a cabo, son los que tienen la voz cantante en este tratado. El fin de semana anterior a la audiencia de esta nueva comisaria, de Cecilia Malmström, ella puso un tuit diciendo que no iba a aceptar determinados puntos dentro de este tratado, como por ejemplo de lo que nos va a hablar el compañero, que es el sistema de arbitraje entre estados y corporaciones, ¿no? Las posibles peleas que pueda aparecer entre ambos. Ella dijo que no iba a apoyar eso, 2 días después bueno, pues se retractó de eso, tuvo que hacer un comunicado de prensa y decir que ese tuit no lo había puesto ella. Seguramente le tiraron el teléfono abajo todos los lobbies y se tuvo que retractar. Pero bueno, esta mujer el otro día en la audiencia dijo exactamente eso, que este sistema de arbitraje, que es uno de los puntos más peligrosos que tiene el tratado, no lo va a echar para atrás y que a ella le parece estupendo y fenomenal y necesario. Bueno, esta mujer nos va a vender a todos los europeos. No nos vende a Estados Unidos, nos vende a las grandes corporaciones. También una de las preguntas que se le hizo era si este tratado iba a ser mixto o no. Y esto significa que sea un tratado mixto, significa que después de ser aprobado por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, tiene que ser aprobado por los Estados miembros. Y entonces, pues si los Estados tendrán la posibilidad de echarlo para atrás. Ella dijo que no iba a ser mixto. Es decir, que si el Parlamento Europeo lo aprueba, eso ya es de aplicación directa en todos los Estados de la Unión Europea y no podremos hacer nada. Es un auténtico golpe de Estado de las transnacionales y espero que lo veamos y lo comprendamos mejor después de la charla, cuando veamos cuáles son las cosas en las que va a afectar esto. Y voy a hablar un poco de los antecedentes, de dónde sale toda esta idea maravillosa, porque ahí se ve quiénes son los que han movido los hilos para que esto llegue a ser posible. O sea, que es que lleva mucho tiempo cocinándose por detrás. Y empezó Bill Clinton y la Comisión Europea, que recomiendan a las principales firmas, a las principales empresas de ambos lados del Atlántico, que creen una plataforma que se llama Transatlantic Business Dialogue, es el diálogo como una plataforma de diálogo entre las corporaciones, y que éstas presionen, así dice el mandato, presionen a los políticos y a los funcionarios para que se lleve a cabo
para que se ponga en marcha este tratado. Es decir, nuestros políticos, a los que hemos votado, les piden a las corporaciones que presionen a los políticos de todos los ámbitos y a todos los funcionarios para que les sean escuchadas sus demandas, las demandas de las corporaciones. Entonces, bueno, pues la cosa ya empieza bien. A raíz de eso, en el 98 se crea el Partenariado Económico Transatlántico. De todo esto no se entera nadie. No se consulta con la ciudadanía ni con ningún parlamento, ni siquiera con el de Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con los parlamentos nacionales de los Estados europeos. Bueno, pues así van pasando los años y en el año 2007 Bush, Merkel y Barroso firman la creación de una nueva institución. Dices, ¿una nueva institución? Sí, una nueva institución en la que están comprendidas más de 70 grandes empresas multinacionales, como por ejemplo AT&T, BASF, la BP, Deutsche Bank, la Ford, Philip Morris, Siemens, IBM, la General Electric, así hasta 70. Es decir, es una plataforma, es una institución pública en la que más de 70 corporaciones privadas tienen voz y voto, pero no tienen voz y voto los parlamentos nacionales, ni la ciudadanía, ni cualquier otro político. Bueno, ya llegamos al 2013, que es la fecha clave, donde Obama, Barroso y Van Rompuy, que era el presidente de la Comisión Europea, pues firman un acuerdo para lanzar un mandato. Un mandato, es decir, que ellos mismos van a redactar unas órdenes, ¿no? Un texto con una serie de artículos para ordenar que se redacte este tratado. 505 millones de europeos quedan excluidos de estas negociaciones, ni siquiera de dar una pequeña opinión de si nos parece bien o mal. De esta manera pues se materializan los sueños de algunos dirigentes neoliberales de los años 80, como Margaret Thatcher, que tiene una frase muy buena, es irónico por supuesto, que dice: la sociedad ya no existe. O Reagan, que dijo que el Estado y el gobierno no son la solución a los problemas, sino que son los problemas en sí. Así que, bueno, en mayo de 2013, la derecha europea y los que se hacen llamar de izquierdas en el Parlamento Europeo aprueban el lanzamiento de este mandato sin conocer los términos, sin conocer de qué iba a tratar ese mandato. Ellos pulsan el botón de sí sin saber qué es lo que se le iba a pedir a los negociadores que negocien. Este mandato se redactó 3 semanas después de que el Parlamento Europeo diera el visto bueno. O sea que parece que está todo hecho al revés. Ellos cumplen órdenes y ya está. Una vez más no se consulta a nadie ni se abrió ningún debate. Y como ejemplo digo que Hillary Clinton dijo en 2013 que el gran mercado transatlántico es una OTAN económica y que como la OTAN tendrá lugar bajo la tutela americana. Así que bueno, pues ellos son los que están cortando el bacalao junto con sus grandes corporaciones, claro. Voy a hablar un poquito del mandato, solamente voy a comentar algunos artículos para que veáis por dónde van los tiros. El mandato tiene 46 artículos y algunos de los más controvertidos para mi gusto son, por ejemplo, el artículo 3 dice: el acuerdo asegurará la liberalización recíproca del comercio de bienes y servicios. Y entonces ahora, bueno, pues Antonio nos contará, porque servicios también es la sanidad, servicios también es la educación, servicios son las pensiones. Entonces ahí entra todo, es decir, es un acuerdo súper ambicioso. El artículo 4, peligrosísimo también. Las obligaciones del acuerdo afectarán a todos los niveles de gobierno. Es decir, afectará a los ayuntamientos, a comunidades autónomas, a los Länder alemanes, afectará a todos los niveles de gobierno que tienen poder decisorio. Pero no nos han preguntado. ¿Le han preguntado a algún ayuntamiento? ¿Le han preguntado a alguna comunidad autónoma? Ni siquiera a los parlamentos nacionales europeos se les ha preguntado, pero les va a afectar a su regulación. Artículo 5. Se asegurará un resultado equilibrado entre la eliminación de los derechos y la eliminación de los obstáculos y reglamentos inútiles al comercio. Entonces aquí entra todo. ¿Qué es una reglamentación inútil al comercio? La protección del trabajador, puede ser, ¿no? Las leyes laborales o las leyes de sanidad, las leyes medioambientales son una reglamentación que es un obstáculo para el comercio. Inútil, dicen. Obstáculos inútiles para el comercio y que buscarán un equilibrio entre la eliminación de derechos y la eliminación de estos obstáculos. O sea, ya están dando a entender que se van a eliminar un montón de derechos. Artículo 22. El objetivo de la negociación sobre inversiones, entre otras cosas, es la inclusión de medidas de protección de las inversiones y del mecanismo de solución de las diferencias inversor-Estado.
que nos va a contar también el compañero. Es decir, ya está poniendo al mismo nivel a los estados y a las corporaciones, como si fueran lo mismo, ¿no? Un estado es un conjunto de personas y el estado es una institución que tiene que cuidar de las personas que viven en ese estado. Una corporación es una compañía que busca beneficio económico. Bueno, pues está poniendo ya al mismo nivel, o sea que se está cargando ya el sentido de la ciudadanía. Artículo 23. Tiene un punto de protección contra la expropiación directa e indirecta y asegura el derecho a una indemnización rápida, adecuada y eficaz. Es decir, ya no se va a poder expropiar nada. No se puede expropiar nada a ninguna empresa. Prohibición número 1. Otra, libre transferencia de fondos de capital y de pagos por los inversores. Es decir, pues todo lo que nos ha traído a esta crisis que vivimos ahora, pues si ya había poca regulación, ahora la poca que había la vamos a quitar. O sea que en crisis como esta puede ser una detrás de otra, pero como vemos que los que salen beneficiados son ellos, pues miedo de eso no tienen precisamente, sino todo lo contrario. Artículo 27. Este acuerdo será obligatorio para todas las instituciones con poder de regulación y otras autoridades competentes de las dos partes. Esto es lo mismo de antes. Va a afectar a la regulación de los ayuntamientos, o sea, incluso los ayuntamientos europeos no van a ser libres de legislar como les dé la gana. Van a tener que legislar dentro del marco que les deje el Tratado Transatlántico. Entonces, bueno, es alucinante. Y bueno, yo creo que ya voy a dar palabra a los compañeros para que os expliquen cuáles son las consecuencias en cada uno de los ámbitos, porque lo toca todo: el medio ambiente, la salud, el mercado laboral, bueno, todo, la alimentación, en fin, todo. Así que nada, ya doy paso. Lo primero que voy a hacer es agradecer no tanto que esté yo aquí y tanto que hayan invitado a ECO, sino iniciativas como esta, porque realmente este tratado, lo más importante es que se está haciendo de una manera opaca. Entonces, todo este tipo de actos donde podamos contar a la gente de qué trata y tengamos a la gente, a todos y a todas, a los ciudadanos detrás, es lo más importante, ¿eh? Entonces, muchas gracias a Lola y a la oficina de Cartagena de Podemos y a Podemos en general por organizar este tipo de actos que yo creo que es fundamental. Yo voy a hablar de una manera también muy general, luego ya si queréis que entremos o queda algo en el tintero o queréis que entremos en una cuestión muy concreta, lo podemos hacer. Fijaos, este tratado es uno de muchísimos que están por ahí circulando. Lola ha nombrado el CETA, que se llama el hermano menor del TIP, ¿no? con Canadá. Pero realmente esto se viene impulsando desde la Organización Mundial del Comercio por todas partes y de muchas maneras, ¿no? Tenemos el CETA, como decía, tenemos el TISA, el Trading Service Agreement, que además es curioso y divertido porque lo promociona un lobby que se llama Amigos de los Servicios, ¿eh? Y lo que quiere hacer es liberalizar los servicios, ¿vale? Servicios como la comunicación y el transporte, pero también la educación, la sanidad, etc. El EPA también, que es un tratado que se está negociando con los países de África, ¿no? Que ahí además, digamos que quien gana somos los europeos y las europeas, y quien seguimos explotando y esquilmando los recursos del continente africano somos nosotros que los pierden, ¿no? Pero en realidad, ahora mismo ya las barreras comerciales, hablando ya del TIL, las barreras comerciales entre Estados Unidos y Europa son muy bajas. Este tratado realmente no se trata solo de debatir sobre el libre mercado, ¿vale? Que podemos debatir mucho, sobre todo cuando no hay libertad de movimiento de personas y cuando nos están cuestionando libertades y derechos básicos y fundamentales. Este tratado, sobre todo, y lo ha apuntado muy bien Lola, se trata de una cuestión de democracia, de participación ciudadana. Lo están haciendo en contra, de una manera opaca. Ella lo sabe, está allí, vas a una reunión y no puedes contar nada de lo que se dice allí, y si no te sancionan. Realmente es el único, digamos, reconocimiento que me permito hacer. Fueron los verdes europeos los que en el marzo de este año
fueron a una reunión y filtraron las cláusulas, digamos, dentro de una especie de desobediencia civil. Y gracias a eso saltó la alarma, porque está absolutamente controlado, no se puede saber nada. Lo he comentado ya también, lo está negociando representantes de la Comisión y no del Parlamento, que se supone que es donde está la soberanía de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. Y estamos hablando además de un Parlamento que posiblemente es el Parlamento más democrático y transparente del mundo, el de la Unión Europea. Y aún así, fijaos qué poder, qué intereses hay detrás para que esto funcione. Yo creo que os quedéis con esas dos ideas. Con un Estado, una cuestión de democracia, o con un gobierno que te está espiando, que la Agencia Nacional de Seguridad Americana está espiando a millones de ciudadanos europeos y europeas. Entonces, ¿cómo te vas a fiar de ese socio, no? Pero bueno, bien, vale, hacemos un acuerdo, y entonces lo que vamos a hacer es que podamos comerciar libremente, vale, por eso digo, vale, esto lo podemos discutir, pero el problema es que, primero, no nos preguntan, no cuentan. Segundo, permitidme los juegos de palabras, podemos ganar el Ayuntamiento de Murcia, de Cartagena, podemos ganar el de Murcia, la Asamblea Regional, podemos ganar hasta el Congreso, que si esto se aprueba vas a estar obligado, lo he dicho ya, vas a estar obligado, y las multinacionales, ahora lo van a comentar, las multinacionales, o sea, en caso de conflicto vas a ir a un tribunal de arbitraje en igualdad, un Estado soberano y una multinacional. Y ese tribunal de arbitraje le puede dar la razón a una multinacional frente a un Estado. Claro, si llegamos a eso, dices, bueno, pues que tienes que salir de la Unión Europea de alguna manera. Yo digo, nosotros decimos que somos europeos insumisos, es decir, creemos en Europa, pero creemos en otra Unión Europea de otra manera. Y creo que contra lo que igual pueda parecer, este es un ejemplo clarísimo para estar unidos, para tener una Unión Europea democrática, solidaria y de la gente. Solo construyendo una verdadera unión democrática y de la ciudadanía vamos a poder parar, porque esto no se va a terminar aquí. No se va a terminar aquí. Si conseguimos tumbarlo como otros, como fue el ACTA, van a seguir. Entonces, solo si construimos una Unión Europea fuerte, o sea, personalmente, igual que luego hay debate, pero personalmente no creo que la solución sea volver a los Estados-nación soberanos y los de Europa, sino construir otra Unión Europea. Hola, buenas tardes a todos. En fin, el tema es grandísimo. En principio, tengo que decir que lo que es la alimentación se puede definir con dos palabras, que serían especulación y dependencia. ¿Vale? Si nosotros, digamos, se nos ha educado para que cada día seamos más dependientes, sepamos menos y para ser más manejables. Es decir, hay 8.000 especies comestibles, de las cuales comemos algo menos de 30, de las cuales 5 es casi la mitad de todo lo que comemos. Es como tener un palacio y vivir en la caseta del perro. Y el tema va más, por decir, de las 8.000 especies, hay infinitas variedades de cada una, y prácticamente se ha conseguido que todo esté en manos desde las semillas, todo. Los agricultores ahora mismo son, digamos, pues presos de todo este sistema. Se les obliga a tener que todas las cosas sean perfectas a nivel visual, a nivel estético. Nadie se preocupa de lo que saben las cosas. Veo aquí gente que tenemos ya una cierta edad y quién se acuerda de los tomates, de los pimientos, de los melocotones, de todas esas cosas. Entonces prácticamente vamos perdiendo el concepto del sabor y simplemente cada día comemos menos cosas, son más comerciales y a la vez para hacer las cosas que haya más caras, es decir, desde la semilla, los fertilizantes, todo esto está en manos de multinacionales. Es decir, que es un poco a colación, ¿no?, de lo que ha dicho el compañero. El sumo, ¿no?, ya son los productos transgénicos, ¿vale? Voy a hablar un poco del concepto, que casi nadie habla del concepto, que es un producto transgénico.
Voy a hablar un poquito, unos momentos antes de lo que se llaman los híbridos. Los híbridos, digamos, se consiguen dos líneas o dos especies, dos variedades de una planta, por ejemplo de un tomate, por ejemplo, y cuando se juntan hacen un híbrido. Eso hace que el agricultor nunca tenga acceso a esa planta, esa semilla ya no vale. La semilla ya no vale por sí, el híbrido solamente vale una vez. Cuando eso empieza a sacar esa semilla, ya hay digamos, heterogeneidad, y eso ya no vale. Ya no vale para poner ya hay dispersión. Esas dos que se juntan son propiedad de la multinacional en concreto, ¿vale? Entonces hace que los agricultores dependan, ¿no? dependan de esas multinacionales para comprar las semillas para poder vender. A título así interesante, ¿no? Una semilla de tomato vale 1 euro, una semillita de esto vale 1 euro. Un pimiento normal y corriente te puede valer 25 o 30 céntimos, y bueno, y cada día saben peor. Entonces la transgenia es todavía un paso más allá. Ya no solamente se conforman con hacernos dependientes de una semilla y de una multinacional, sino que algunas multinacionales, prácticamente todas las multinacionales de químicos, ya han comprado su casa de semillas. Entonces, la transgenia es, voy a coger un gen de lo que sea, de otra planta, de una bacteria, de un hongo, incluso de alguna, incluso de humanos, y lo voy a meter en el genoma de una planta. Siempre, por supuesto, con un interés muy claro, un interés comercial, ¿no? Fundamentalmente ahora mismo hay tres, de momento la transgenia, así fuerte, está en el maíz y en la soja, ¿vale? Casi todo el maíz que se cultiva en el campo de Cartagena es transgénico. No entiendo muy bien cómo se permite, porque ya no solamente es algo, sino que gasta mucha agua, tiene muy poco rendimiento, me refiero a nivel económico, y aquí el agua es muy escasa, algo que habría que tomar medidas al respecto. Pero el maíz transgénico lleva un gen de una bacteria que controla los gusanos, mata a los gusanos, las orugas el maíz pues tiene algunas plagas, entre son las orugas de mariposa, que lleva la toxina de una bacteria. Es una planta tóxica, de hecho hay ensayos, se han dejado hacer muy pocos ensayos, casi todos producen tumoraciones enseguida, porque incluso dentro de las toxinas de esa bacteria, que es el Bacillus thuringiensis, hay algunas toxinas bastante tóxicas. Entonces se convierte en una planta tóxica. Las mariposas que toman polen se mueren, y todo lo que se acerca a esa planta pues se muere. Todo lo que se acerca a todo insecto, generalmente si es una mariposa, si es un lepidóptero, se muere. Entonces tenemos ahí una forma de barrer, ¿no? todos los insectos que sean especialmente mariposas. Y a la vez tampoco controlamos no sabemos las toxinas que utilizan, que han introducido en ese genoma. Entonces sí parece, puesto que los pocos ensayos que se han permitido hacer, casi todos producen tumoraciones en los ratones, pero parece que es una toxina de las fuertes, porque así dura más, hace una inversión más fuerte. El segundo, donde tiene más, digamos, más, el segundo es la soja, donde tiene más impacto, ahí le han puesto un gen de otra planta que resiste el glifosato, que es el ROT muy famoso. Entonces la planta lo resiste porque lo acumula, no porque lo diluya, no, sino que lo acumula. Entonces cuando el animal, fundamentalmente el animal, o las personas que también nos cuelan por todos los sitios, toman esa soja, está consumiendo una dosis de glifosato muy alta, muchísimo más alta de lo que sería permitido. Si es para carne, cuando nos comemos esa carne también se multiplica. Y cada vez que uno pasa del reino vegetal al siguiente paso, es decir, se concentra todo por 10. Es decir, que lo que es una parte por millón, cuando comes la carne son 10 partes por millón, ¿vale? Entonces, fundamentalmente la toxicidad en las hojas por eso. Luego también, a título anecdótico, voy a hablar del arroz dorado. Es una cosa que se intenta colar como que es un beneficio para todos, ¿no? El arroz pues tiene una cierta deficiencia en vitamina A, que es
el betacaroteno, que es lo de las zanahorias, por ejemplo, de las calabazas. Porque hay mucha gente que solamente come arroz. Y vamos a ver, digo, para eso hay que hacer un maíz transgénico, digo, un arroz transgénico, que claro, a la vez esa semilla ya no tiene acceso, porque cada vez no se puede recuperar la semilla. Y luego digo, vamos a ver, el arroz, que es un cereal de climas cálidos y que requiere muchísima agua, ¿no sería más inteligente plantar algunas zanahorias y alguna calabaza y ya está todo solucionado? Porque en vez de solucionarlo por la vía sencilla, unos montajes, ¿no? de hacer el arroz, meterle genes de otras 3 plantas más, pues ¿por qué no plantáis unas zanahorias y unas calabazas? Que se dan donde hay muchísima agua, que es el cultivo que más agua gasta. Y además solamente se puede cultivar en climas cálidos o en verano, ¿no? Donde se cultiva un arroz viven casi todas las hortalizas, muchísimas. También es un poquito bajo en hierro, que se puede cultivar una remolacha, y es bajo en un poquito de lisina, que se podría poner un poco de soja o de legumbre, cualquier garbanzo, cualquier lenteja, solucionaría ese problema. Entonces, pero no, se hace un montaje y se comenta que los ecologistas estamos parando, que, en fin, es un poco el rollo que cuentan. Yo he oído gente de Monsanto, que es la multinacional más famosa en cuanto a los transgénicos, ¿no? Que lo que quieren es quitar el hambre del mundo. No los veo en esa línea, para nada, en fin. Y bueno, pues algún consejo que podría dar así para cambiar un poco esto sería hablar de la estacionalidad, es decir, ser conscientes de las verduras que hay en cada momento. Estamos hablando de las zonas más privilegiadas posiblemente del mundo en cuanto a fruta y verdura. Entonces, los tomates no son de invierno, los pimientos, los tomates hay que comerlos en verano, las lechugas en invierno. Los melocotones no son del mes de enero, el mes de febrero. Los melocotones que están en el invierno aquí vienen de Chile, de Argentina, han dado 8 y 10 mil kilómetros, y cada fruta pues tiene 8 o 10 litros de gasoil detrás, me refiero de queroseno, ¿no? Para traerlo aquí. Entonces es bueno de alguna forma que sepáis que hay miles y miles de variedades de plantas que están muy buenas de comer, que estáis un poco abiertos a nuevas cosas, y bueno, pues intentar también potenciar la agricultura ecológica, sobre todo a pequeño espacio. Hablar de huertas familiares sería una forma de fomentar la soberanía alimentaria, que está totalmente, nadie habla de esto, es una cosa que está totalmente olvidada, y realmente cuando uno cultiva lo que come es un soberano, que es algo que no se habla nunca, ¿no? Y es bueno que se sepa. Bueno, pues dentro de los sistemas públicos, al principio se aprobó en el Parlamento Europeo, se aprobó una resolución en la que se iba a excluir a los servicios públicos de los tratados comerciales de libre comercio. Pero, como eso lo organiza la Comisión Europea, no es vinculante. Una decisión de una resolución del Parlamento Europeo, que es donde está la representación popular, no es vinculante para la Comisión Europea. Esa es la anormalidad absoluta democrática que tiene la Comunidad Europea que tenemos ahora mismo, que habrá que cambiarla. Que la Comisión Europea, como si dijéramos, hay un Parlamento, pero la Comisión Europea es la que hace, diga lo que diga el Parlamento. Se trató de excluir a los servicios públicos, se aprobó, pero a la Comisión eso se la trae al país, completamente, lo que puedan decir. En materia sanitaria, especialmente, las medidas que emprende el acuerdo de libre comercio son medidas desreguladoras. Los principales objetivos que tiene son eliminar las normas, los marcos legales y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos, por ejemplo, y de los laboratorios farmacéuticos. Hay una exigencia normalizada europea en el que los ensayos clínicos son súper rigurosos. Al más mínimo porcentaje que haya de efectos secundarios en un medicamento que se está probando, inmediatamente ese medicamento se retira. Diariamente están saliendo normativas en las que se retiran medicamentos. Eso en Estados Unidos no ocurre igual. En Estados Unidos son mucho más tolerantes a todo lo que sea privado. O sea, hay una protección de los derechos privados
que en Europa todavía tenemos bastantes restos de protección de derechos públicos. Los Estados todavía garantizan, con un sistema público sanitario, por ejemplo, un sistema nacional de educación, todo eso son las garantías de los derechos. En Estados Unidos el Estado está más tendente, garantiza mucho más los derechos y libertades individuales, no colectivos, y priorizan mucho el interés privado. Todos vemos las películas y dicen, fuera de mi propiedad, siempre están con el fuera de mi propiedad y todas esas cosas, cuando pueden ser, en fin, la normativa es muy distinta y como estamos viendo, se trata de armonizar y de regular las relaciones entre los países, es decir, nosotros bajamos y ellos se quedan como están. Tampoco es que vayan a mejorar los americanos, gracias a la normativa europea, que en un momento dado se podría meter en ese comercio que los estados tienen que garantizar la asistencia pública mediante un sistema sanitario, un sistema público de pensiones. Eso en Europa, en Estados Unidos no es así. ¿Qué hacemos aquí en ese tratado, en esa armonización de normas? Quitarlas de aquí. Y aquí es donde van a entrar a saco los intereses privados, especialmente en los farmacéuticos. Nosotros somos muy exigentes con las normas farmacéuticas, con las técnicas que se meten, los capitales que entran en los hospitales. Todos hemos visto los PFI de Madrid, los hospitales, inversiones, cómo se garantizan las inversiones que se hacen, hasta el punto de que ya, como si dijéramos, si el Rosell, por ejemplo, ahora mismo dijera ser intervenido por una multinacional extranjera o montara una especie de sucursal, no se podría volver a recuperar, porque estaría afectando a la inversión. La normativa que tengan, que es lo que está contando Lola, de cómo se tienen que someter a los intereses privados las normas públicas. Es decir, los poderes públicos están para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y eso se garantiza con los sistemas públicos. En el Tratado de Libre Comercio, esas garantías que el Estado debe someter se someten al interés privado. Se superpone el interés privado al interés público. Y un servicio que haya sido externalizado, como ha pasado en los hospitales de Madrid, ya no se pueden recuperar, no se podrían recuperar, porque eso afectaría a los intereses de las empresas, la protección de la inversión. O sea, está por encima el derecho del inversor al derecho público. A la sanidad pública le afecta, ahora mismo parte de esa regulación que hacen los Estados está en el fijar los precios de los productos farmacéuticos, por ejemplo, y la promoción de medicamentos genéricos que garanticen el acceso a todo el mundo, que abarate. España tiene un problema con el gasto farmacéutico, gastamos el doble que los demás países en gasto farmacéutico. Tenemos un sistema sanitario muy basado en la medicalización. Aquí vemos todo el mundo con la ligereza que se toma la gente las pastillas, sin tener en cuenta que, por ejemplo, el Espidifen es criminal para el estómago. O sea, el Espidifen te jode el estómago sí o sí. Se tiene que tomar cuando un dolor muy grave. Me duele la cabeza y me tomo el Espidifen, no está, claro, te duele la cabeza porque no está bien. El control y la evaluación de las tecnologías que se van incorporando al sistema sanitario, como hemos podido ver hace poco con operaciones de estómago, hemos podido ver 1000 casos de operaciones de estómago, que se está hablando mucho. Hace ya un año o dos que ya no se oye hablar de operaciones de estómago. Eso porque es un fracaso. Entonces, nosotros somos, en Europa, en España somos mucho más relajados con eso, pero en Europa son mucho más rígidos con ese tipo de ensayos clínicos que se hacen. Todo eso en Estados Unidos no. Estados Unidos coge a 4 presos, los hincha a pastillas y si se mueren por medicamento habrá que modificarlo. No lo vamos a retirar tampoco. Porque lo que se está garantizando en el gasto farmacéutico es la inversión, en teoría, lo que ellos venden, la inversión que ha hecho un laboratorio en investigación de determinado producto tiene que tener una rentabilidad. Por eso existen las patentes farmacéuticas. Las patentes farmacéuticas en España tienen un vigor de 10 años. A los 10 años, si el medicamento ha sido probado, ha sido efectivo y tal, se le elimina la patente y se puede fabricar como genérico. Y puede entrar otro fabricante a hacerlo. Una de las cosas que tienen, de las reivindicaciones que llevan asociaciones de fabricantes, es que eso se prolongue, posiblemente a 20 años. Y eso es una de las cosas que va dentro del Tratado de Libre Comercio también. La protección del derecho intelectual, eso va en ese sentido, en el sentido de que las patentes, y eso donde más nos afecta es en sanidad, las patentes de técnicas hospitalarias, por ejemplo, si por ejemplo determinada sonda la está fabricando alguien, bueno, para los 10 años los puede fabricar otros muchos más, entonces se abaratan los costes, se extiende más el uso. Eso con el libre comercio no, sería a los 20 años. Y durante 20 años, si determinada sonda que se está utilizando para hacer un cateterismo, durante 20 años puede estar explotando a lo que quiera, cobrando lo que le dé la gana, que para eso tiene la patente.
Y para eso habrá un, ¿cómo se llamaba eso? El grupo este de empresas, el comité regulador ese, que es lo que vigilaría todas esas cosas, está por delante de la empresa, o sea, le va a dar la razón a la empresa, es un mecanismo automático. En fin, en la gestión de los hospitales ya hemos visto el modelo Alcira, en el que no se puede, lo he dicho, en el de Madrid, bueno, pues ahora, aunque sea un desastre, aunque los costes se quintupliquen, como ha pasado en Alcira y como ha pasado en el Hospital de la Ribera, aunque el del Hospital de la Ribera diga o me pagan más o no trato a los enfermos de oncología, a los que tienen cáncer no pago, no tengo dinero para quimio, dice, acordamos esto y da igual, me da igual, quiero más. Y o se lo paga o se te muere la gente porque no lo puedes cubrir con ninguna otra manera. Eso sería ese pille en el que está, como si dijéramos que ahora mismo no es legal, son asuntos medio turbios, serían legales, completamente legales, porque sería el interés de la empresa. Aunque el servicio que esté prestando el hospital sea un desastre, aunque en Alcira empiece en 200, 300 euros, vayan ya por 1.200 euros, da igual, no lo puedes quitar. Pero, de todas formas, aquí 6 o 7 hojas de cosas de esas, pero vamos, la clave principal es que este tratado, que ya vamos viendo un poco, y ahora vamos a ver un poco más, las consecuencias tan desastrosas que tiene, para mí yo que veo que es como si dijera que entraría en el 2016, ¿no? Sería cuando se cerraría. Quieren presentarlo al Parlamento Europeo después de verano de 2015, tienen mucha prisa. En el momento que se entrara en vigor, al cabo de unos 6, 7, 8, 9 años, la forma de Estado que nosotros concebimos como Estado ya no sería la misma. Por eso se quieren dar prisa en que eso entre en vigor, en que se apruebe y en que entre, porque si ahora mismo nos estamos quejando del modelo de Estado que tenemos, de muchas cosas, esto le da la vuelta. Yo no quería tampoco decir mucho más, pero sí una cosa que se puede parar. No estamos vaticinando la apocalipsis. Se parece mucho, pero se puede parar. Esto se puede parar. Y lo podemos parar. La gente primero lo tiene que conocer. Esto es un tema que, por ejemplo, en cualquier tema, debate político, charla política, siempre tendría que haber alguien que preguntara, oye, ¿cuál es su posición sobre el mismo? Ya sabemos la posición del PP y del PSOE, que son favorables. En cualquier tertulia política, cuando hablan en la radio, llamar, oye, ¿cuál es su posición sobre el mismo? ¿Qué piensa usted de las posiciones de esta tertulia? Hay que documentarse, ya sacaremos cosas y ya hay libricos circulando. Se puede parar. La apocalipsis es que no nos movamos. Sálvese quien pueda. ¿Qué va a ser nuestro ordenamiento jurídico y de la soberanía nacional? Y perdonad que haya empezado por el epílogo. La cláusula ISDS es una cláusula que se va a introducir en este tratado internacional. Son siglas en inglés que significa Investor State Dispute Settlement, que traducido es la resolución de disputas, cómo se va a resolver las disputas existentes entre los inversores, los multinacionales o las empresas transnacionales con los estados. Pretende ser un mecanismo de teórica resolución de conflictos mediante el arbitraje entre estados soberanos, como he dicho, e inversores internacionales. Y he dicho arbitraje. Actualmente la resolución de controversias entre estos estados y empresas transnacionales se viene produciendo en varios estamentos judiciales. Estos son el Tribunal Internacional de la Haya, donde están sometidas las sentencias a un derecho internacional público. Los litigios surgidos dentro de la Unión Europea, cuando se incumpla alguna normativa creada por la Comisión o el Parlamento Europeo en esta materia, serán revisados por el Tribunal de Justicia Europeo, que es de Luxemburgo, estando sometidas sus sentencias al derecho comunitario. Y en último lugar, la resolución de este tipo de disputas más comúnmente se van a resolver en los tribunales nacionales, los tribunales ordinarios de ese Estado. El programa de convergencia normativa o coherencia reglamentaria del TIP, que intenta acercar las normativas europeas a las estadounidenses, vemos que los americanos están recelosos, y de ahí la presión que ejercen en este tratado de que sea nuestra normativa europea la que se adapte a la suya. O sea, están, como digo, recelosos y presionando para que sea así.
la cual es mucho más laxa, la de los americanos, más flexible en materia de restricciones y control para con las grandes multinacionales, como se ha comentado. Y una de las cláusulas que quieren imponernos, y muy utilizada por ellos en sus otros tratados bilaterales ya en curso, como el NAFTA, que está entre Canadá, Estados Unidos y México, es la cláusula ISDS, en la que estoy comentando, mediante la cual se someterá a unos tribunales de arbitraje secretos las controversias surgidas entre una empresa transnacional y un Estado. Las corporaciones van a poner a sus abogados para que resuelvan estos conflictos. Y podemos decir que este es uno de los puntos más conflictivos. Con la concesión a las corporaciones del derecho a demandar a los gobiernos ante los tribunales de arbitraje internacional sobre las decisiones de sus políticas públicas que puedan influir negativamente en sus resultados, podría suponer la anulación de leyes y reglamentos aprobados por los parlamentos nacionales. Mandamos al garete la soberanía nacional. A través de estas disposiciones cambia el estatus jurídico de los estados, donde estos son los que se someten a las corporaciones en lugar de ser al revés. Así pues, la amenaza más grande que se deriva del TIP quizás sea su intención de conceder a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a los países concretos con pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones de política pública. Esta disposición para la resolución de disputas entre inversores y estados no tiene parangón en sus consecuencias, pues se equipara la condición jurídica del capital transnacional a la del Estado-nación. Si se aprueba el TIP, se le otorgará a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a sus beneficios. Sabéis por qué vamos a ser gobernados entonces, ¿no? Los Estados Unidos han insistido en incluir el ISDS en casi todos sus acuerdos bilaterales de inversión hasta la fecha, y solamente Australia ha conseguido ser la excepción. Se permite a los inversores evitar los tribunales nacionales y presentar su demanda directamente en tribunales de arbitraje internacionales. Ya os he dicho cómo funcionan estos tribunales, incumpliendo la norma tradicional de agotar las posibilidades a nivel local antes de recurrir a un tribunal internacional. En algunos casos, fijaros la argucia o la ingeniería jurídica donde llega, compañías nacionales se han reinventado para pasar por inversores extranjeros y así poder sacar provecho de los privilegios que concede el ISDS, demandando a su propio gobierno. Los tribunales de arbitraje no dejan de ser tribunales irregulares. Los árbitros no son jueces titulados por una autoridad pública como es en los tribunales que he comentado al principio, que se está haciendo actualmente, sino que son un pequeño grupo de abogados corporativistas nombrados según las necesidades y con intereses personales para fallar a favor de las empresas. Los tribunales se reúnen en secreto y sus árbitros han sido considerados culpables de tantas aplicaciones erróneas de la ley. Incluso aquellos que defienden la idea del arbitraje internacional admiten que estos han perdido toda credibilidad. Algunos, por ejemplo, la gigantesca tabacalera Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad. Philip Morris ha demandado también a Uruguay por sus medidas para combatir el tabaquismo en el país, que obligan a que las advertencias gráficas sobre los riesgos que fumar conlleva para la salud cubran el 80% del paquete de cigarrillos. Aquí en España tenemos muy presente el tema de las energías alternativas. Fueron muy favorecidas y muy subvencionadas y ahora daban marcha atrás, y ahí están las empresas que ahora van a tener el poder de mandar al Estado español por los destrozos económicos que les ha supuesto. Pero ningún Estado se ha visto tan afectado por casos de ISDS como Argentina, muchos de ellos relacionados con la decisión del país en 2002 de desvincular el peso argentino del dólar estadounidense. Después de muchos años de litigio en torno a estos casos, en octubre de 2013 se obligó al gobierno argentino a pagar más de 500 millones de dólares para satisfacer las demandas de 5 compañías. La Comisión Europea ya ha decidido qué tipo de sistema de ISDS desea incluir en el TIP. Sin embargo, su postura ha levantado críticas por parte de grupos de la sociedad civil, como muestra la carta conjunta remitida por 200 organizaciones europeas, estadounidenses e internacionales en diciembre de 2013, y también por parte de numerosos Estados miembros de la Unión Europea. En respuesta a estas críticas, la Comisión anunció en enero de 2014 que suspendería las negociaciones en torno al ISD dentro del TIP,
durante 3 meses solamente para llevar a cabo una consulta entre la ciudadanía europea. Comentarios posteriores realizados por Karel de Gucht, el anterior comisario de Comercio de la Unión Europea, que ahora es Cecilia Malmström, revelan que lo que se pretende con ello es convencer a la opinión pública escéptica sobre las bondades del ISDS y en ningún caso replantearse la postura de la Comisión. Muchos países de la Unión Europea y terceros países, entre ellos Alemania, Francia, Indonesia, Australia, Japón, Sudáfrica, Brasil, así como de América del Sur, han expresado su oposición a esta cláusula ISDS. Sus objeciones se basan en la experiencia adquirida sobre el uso de este mecanismo por parte de algunas empresas, que ha sido, según el EPA, particularmente perjudicial en el campo de la salud pública. No será el caso de España. Según el secretario de Estado de Comercio, nuestro español, Jaime García Ponce, no se coartará, dice él, la capacidad de los Estados para legislar como crea oportuno y se garantizará la presencia de la inversión estadounidense en España, es lo que alega. De hecho, según dijo, la cláusula ISDS se condiciona a que se haga sin perjuicio del derecho de la Unión Europea y sus Estados a adoptar y ejecutar, de acuerdo con sus respectivas competencias, las medidas necesarias para perseguir legítimamente sus objetivos, en este caso en salud pública. ¿Creéis que va a ocurrir así? Tiempo al tiempo. Dice el artículo 1.2 de la Constitución Española, y termino, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Pues bien, de aprobarse este tratado, deberíamos modificarlo, el artículo constitucional, y decir que la soberanía nacional reside en las multinacionales. Sábese que puede. Y sale a la luz unas 230 sustancias, entre ellas hay elementos cancerígenos, mutagénicos, tóxicos agudos, etcétera, etcétera. Y aunque aquí se trata un poco de... Bueno, de hecho, la tramitación de los proyectos o la aprobación de los permisos de fracking se está haciendo con bastante opacidad y sin informar a la ciudadanía de cuáles son los riesgos, incluso intentando atenuar la preocupación que va surgiendo, pues con mensajes como que, bueno, que los problemas del fracking son algo anecdótico, que en Estados Unidos todo va bien. Recientemente, en una entrevista con un medio regional, me comentaban que el presidente de Repsol hace unos días en Cartagena estuvo aquí y dijo que no entendía el problema del fracking porque la cosa en Estados Unidos iba bien y no había problemas. Bueno, es falso, ¿no? Y existen muchísimos documentos, el que citaba antes del Parlamento Europeo, otro informe del Tyndall Center, que es una institución formada por universidades como Oxford, Cambridge, Manchester, etc. Hay documentales, hay informes independientes que ponen sobre la mesa que hay cientos, miles de casos. ¿Casos de qué? ¿Qué problemas puede ocasionar el fracking? Son muchos, uno de los más, y que quizás aquí en Murcia nos debe preocupar, contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Existen muchísimos casos documentados de contaminación de acuíferos, o bien con las sustancias químicas que citaba, o bien con metano. No sé si conocerán la famosa imagen del encendedor que arrimas al grifo del documental Gasland y en fin, de otros documentales, y el agua arde porque eso quiere decir que se ha producido una conexión entre los yacimientos no convencionales y los acuíferos que se han atravesado y quedan contaminados con sustancias químicas, como decía, y con gas. Inducción de terremotos es conocida y está más que demostrada la relación entre fracking, fractura y terremotos. Y en España además hemos tenido recientemente un caso que, aunque no es fracking, pero tiene muchas similitudes desde ese punto de vista, que es la plataforma Castor, donde al final creo que se ha paralizado y la empresa además ahora hay que indemnizarla con 1.500 millones de euros. Empresa, por cierto, del Florentino Pérez, Grupo ACS, que tiene 2 permisos de investigación aquí en la región de Murcia y que ahora comentaré. Decía, contaminación de aguas, contaminación inducción de terremotos, contaminación del aire. Muchas de las sustancias químicas que se emplean son compuestos orgánicos volátiles, pasan fácilmente al aire y por lo tanto al aire que va a respirar las poblaciones del entorno. Esto es importante porque aquí las cuadrículas de fractura hidráulica se están trazando sobre el mapa y hay cascos urbanos que quedan dentro de esas cuadrículas. Cejín, Caravaca, Comilla, Cieza prácticamente también, Moratalla, están dentro de cuadrículas de investigación y eso no se ha evaluado. Y luego otros efectos colaterales de la fractura pues tienen que ver con ruidos, alteración del paisaje, ruidos, contribución a
cambio climático como consecuencia de la emisión de metano que sale, en fin. Hay una larga lista de problemas, de efectos negativos que no se está evaluando en la concesión de estos permisos y sin embargo los permisos se están dando. En la región de Murcia, y voy al caso concreto y de aquí de la región de Murcia y voy un poco terminando por si queréis plantear alguna cuestión. En la región de Murcia se han aprobado ya 4 permisos de investigación, ARIES 1 y ARIES 2, que afectan a la comarca del Altiplano, principalmente el municipio de Jumilla y Yecla, también a Albacete y Montaña. Estos permisos el titular de estos permisos, como decía, es una filial del grupo ACS, Investa Recursos. Y 2 permisos más también se han aprobado, en este caso para otra empresa, Oil and Gas Capital, formada por exdirectivos de Repsol. Uno es Leo, que afecta a municipios de Cieza y Ellín, Escorpio, afecta al noroeste, municipios de Moratalla, Calasparra, Caravaca, y se está tramitando actualmente, está pendiente de si se aprueba o no, en principio se aprobará porque la comunidad autónoma está por la labor y depende de la comunidad autónoma este permiso último que cito, Acuario, que afecta a los municipios de Bullas, Mula y Cejín también, ¿no? En conjunto son más de 280.000 hectáreas en el conjunto prácticamente de la cuenca, todas, de la cuenca hidrográfica del Segura y más del 90% de la superficie sobre acuíferos. Insisto en este dato porque precisamente uno de los problemas, de los riesgos más graves, tiene que ver con la contaminación potencial de esos acuíferos. Acuíferos, como el caso del Sincinar de Calasparra, que es un acuífero que está en la vega alta del Segura, municipio de Cieza, Calasparra, y que está conectado con el río Segura. Hay un manantial, se llama el Borbotón o Borbotón, que comunica acuífero y río, con lo cual poner en riesgo las aguas del acuífero supone poner en riesgo las aguas del río, y eso supone poner en riesgo las aguas de la cuenca. Bien, pues todo esto se está tramitando con muchísima opacidad, bueno, se está tramitando, no se ha tramitado, se ha aprobado con muchísima opacidad. No ha habido ni transparencia ni para las administraciones locales, que los ayuntamientos no sabían nada, ni para los ciudadanos, que desconocíamos y se sigue desconociendo bastante esto. Se han aprobado, además, un indicador, quizás un elemento que indica un poco la opacidad que ha habido, es que tú coges la publicación en un boletín de uno de estos permisos de investigación y no aparece en ningún momento ninguna palabra que haga pensar que estamos hablando de fractura. No aparece gas de esquisto, ni fractura, ni fracking, ni shale gas, no aparece ningún término que dé a entender ni a ayuntamientos ni a ciudadanos que estamos ante lo que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido bastante poca transparencia por parte de la administración. Se han aprobado, como digo, 4 permisos de investigación. Estos permisos tienen una duración de 6 años y estos permisos ya en sí permiten perforar. Pongo el ejemplo del permiso de investigación Leo. A partir del segundo año de su aprobación, que sería este año que entra, 2015, ya el titular podría hacer un primer sondeo exploratorio y por lo tanto perforar, fracturar, para evaluar si hay recursos de gas suficientes para continuar con su permiso, desarrollando su permiso de investigación. Por lo tanto, la fractura ya la tenemos aquí en la cuenca del Segura, de la región de Murcia. Afecta, sí, de la región de Murcia afecta comarcas del Altiplano, Vega Alta y toda esa zona, y luego sur y suroeste y sureste de la provincia de Albacete y oeste de la provincia de Alicante. Luego el fracking nos lo han metido un poco aquí por la puerta de atrás, con bastante poca transparencia. Una cuestión, además, entendemos y denunciamos desde la plataforma que tiene un alcance suficiente como para que este tipo de cuestiones, antes de autorizarse, tienen que ser conocidas por la opinión pública, tienen que ser debatidas y en todo caso tiene que ser la ciudadanía la que decida, los que decidamos si estamos dispuestos a asumir este riesgo, pero todo eso antes con un debate serio que informe de pros y contras, ¿no? Y eso no se ha hecho y aquí, pues otra vez más, se vuelve a plegar los poderes públicos al interés de estas empresas. Y desde luego el tratado de comercio con Estados Unidos pues no nos hace vislumbrar nada positivo, entre otras cuestiones porque además el fracking, que hay expertos ya que desde hace mucho tiempo avisan que es otra burbuja más, el fracking en Estados Unidos va decayendo. De hecho, año 2010-2011, las empresas del sector del gas y el petróleo llegaron a perder hasta 10.000 millones de dólares cada trimestre. Y ahora estas empresas tienen mucho interés en meter su tecnología
que han desarrollado aquí y meterlas en Europa. Y para eso pues necesitan homogeneizar las normativas europeas, porque claro, la respuesta en Francia, en España, en Bulgaria o en Polonia no es igual, y necesitan que las normativas o las regulaciones de protección que hay también se reduzcan. Y aquí lo que está en juego es, con esto del fracking, si esto va para adelante, es algo tan importante. Por supuesto, tiene un impacto sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, pero en última instancia está en juego la salud de la población. Es algo muy importante, está en juego la salud de la población y está en juego el futuro de comarcas enteras. Comarcas, las que he citado, que dependen del agua, por ejemplo, para la agricultura, que ocurriría en una comarca donde un acuífero quede contaminado, ¿no? Todo eso no se ha evaluado y lamentablemente poderes públicos, y en el caso de la comunidad autónoma, también la comunidad autónoma, pues están pasando bastante de puntillas por este asunto, no están favoreciendo en nada que haya un debate público serio sobre esto, al contrario, están tratando de ocultar todo esto bajo la alfombra y intentar que pase, y desde luego creo, y esa es la intención desde la plataforma, que debemos movilizarnos y debemos intentar luchar por parar esto. Ya con la charla de hoy de Desmontando el TIP, bueno, pues hay que desmontar los principios en los que se fundamenta, en los que nos están vendiendo este tratado como algo bueno, ¿no? Como he dicho antes, muchos de los artículos del mandato hacen referencia a los valores comunes que tenemos las dos sociedades, ¿no? La de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Y entonces yo me pregunto qué valores compartimos con un Estado que no ha firmado convenciones como la de la Organización Internacional del Trabajo, el Protocolo de Kioto, la Convención sobre el Respeto Cultural de la UNESCO, muchísimas decisiones de la Organización Mundial de la Salud, y que no reconoce la autoridad del Tribunal Internacional de Justicia. Eso es Estados Unidos. Yo no considero que comparta los mismos valores cuando hay un Estado que no reconoce la autoridad del Tribunal Internacional de la Haya y que no deja estar bajo su audición. Este tratado también da por hecho, como si fuera una ley máxima e intocable, que el libre mercado, es decir, el mercado desregulado y descontrolado y desbocado, beneficia a toda la sociedad, cuando no hay todavía pruebas empíricas, ni las habrá, estoy segura de ello, ni históricas que apoyen este razonamiento. El libre mercado no beneficia a toda la sociedad. En ningún Estado se ve, en ningún Estado que funcione de esa manera se ve que beneficia a toda la sociedad, y el primer ejemplo número uno es Estados Unidos. Los valores y principios contenidos en este mandato no son los que comparte la sociedad europea. Que no se nos olvide que la sociedad europea es la inventora del Estado social y de derecho, es la inventora del Estado de bienestar, es la inventora del concepto de ciudadanía. Vamos a acordarnos de Voltaire, vamos a acordarnos de Rousseau, vamos a acordarnos de 1789, vamos a acordarnos de todo lo que nació en Europa y que ha sido más o menos exportado al resto del mundo, que no nos vengan ahora con milongas porque no compartimos los mismos valores. También, bueno, eso lo ha dicho Antonio, es falso el principio de creación de empleo. La propia Comisión Europea pidió un estudio para ver cuál iba a ser la repercusión en el empleo y dijeron que bueno, en los primeros años va a desaparecer así de golpe 1 millón de empleos en la Unión Europea. Pero luego dicen que no pasa nada porque hasta el 2027 se crearán 500.000 más. O sea, destruyen uno los primeros años y en 13 años de aquí al 2027 se crearán 500.000 más. Recuerdo que ahora mismo hay 26 millones de parados en la Unión Europea. El crecimiento del Producto Interior Bruto de aquí al 2027 será el 0,5%. Una cosa ridícula que no va a notar nadie. Y para terminar, también es falso cuando dicen que los derechos no se verán perjudicados, porque lo primero, pues, sobre el ISDS, por ejemplo, permitirá que pasen cosas, como ha comentado el Philip Morris, podrá hacer desaparecer los carteles de advertencia en el tabaco, o entonces tendremos que indemnizarle. O la Asociación Nacional del Rifle, que es el lobby de las armas, podría demandar la supresión del control de armas en la Unión Europea, o entonces tendremos que indemnizarles. Que no me digan a mí que esto no es una supresión de derechos. Entonces, ya para terminar, solamente voy a comentar que el 11 de octubre es el Día Europeo Anti-TIP y que, bueno, se hace una convocatoria, es un sábado a las 12 de la mañana en el ICUE, en la plaza del ICUE, pues sobre todo para informar a la gente, a ver si mucha gente pasa por allí y se pregunta ¿por qué os manifestáis? ¿Por qué estáis aquí concentrados? Y que la gente se vaya enterando porque los medios de comunicación no lo van a contar. Entonces está en nuestras manos
Está solamente en nuestras manos contarlo, y allá donde vayamos contárselo a todo el mundo y decir lo que es el PIB y que la gente se informe. En internet hay muchísima información, ¿eh? Y ya para cerrar del todo voy a decir una frase que dijo Salvador Allende en el año 72 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y dijo lo siguiente, en el 72 recuerdo: haremos frente a un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los estados. Los estados serán cortocircuitados en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas, sociales y judiciales, por organismos globales que no dependen de ningún estado y donde las actividades no son controladas por ningún parlamento ni por ninguna institución representativa del interés colectivo. Esto lo dijo este hombre en el año 72 y poco después sabemos todo lo que le pasó. Entonces, bueno, pues tenía toda la razón del mundo, han pasado muchos años, pero se nos viene encima lo que este hombre predecía, y vuelvo a repetir que está en nuestras manos hacer algo y patalear mucho, pero que esto no salga para adelante, porque es el fin de los estados tal y como lo conocemos y del ideal de ciudadanía tal y como lo conocemos. Y nada más, muchas gracias.